con el primero presentación por Alejandro Moscaro, periodista de Trenes por Siempre. Y la verdad, vamos a disfrutar de una muy linda presentación durante 20-25 minutos. Yo, preferí elegir una especialidad de Ganz, que son los coches motores, diésel o vehículos autopropulsados también. Y esto comienza básicamente con este señor, Abraham Ganz, quien inició, una industria muy importante ingresó en lo que es el negocio ferroviario, fabricando inicialmente ruedas, ejes, pares montados, vagones, hasta que después empezó con los coches motores, primero con coches motores con tracción de vapor, como por ejemplo este que ven en este momento. Después, cuando arrancó ya con los coches motores con motor de combustión interna, empezó a usar este tipo de motores diésel, el motor diésel Ganz Hendrasik, que realmente merecería un capítulo aparte, este motor, porque resultaron muy buenos, muy confiables. Y luego, en su país de origen, en Hungría, comenzaron con el primer coche motor diésel, que fue el Arpad. En la Argentina, todo comenzó con la llegada de los primeros coches motores diésel simples, de 4 ejes, para la trocha métrica de los ferrocarriles del Estado. Por ejemplo, acá tenemos 2 versiones, con la decoración original que traían de fábrica, que es el que ven a la izquierda, y cómo se pintaron ya después en la época de Ferrocarriles Argentinos. También los hubo de este tipo de vehículos para las trochas media, 1,435 m, y para trocha ancha, 1,676 m, que básicamente eran con las mismas características técnicas y diseño que los que vimos recién de trocha métrica. El señor que está señalado con esa flecha es el señor Juan Gatto, quien fue un técnico de los talleres Tafí Viejo, de los ferrocarriles del Estado, que se encargó de ser el interlocutor o el intermediario de la fábrica Ganz con los ferrocarriles del Estado en Argentina. Él fue quien a Ganz le decía cómo tenían que ser los coches en función de los lugares que iban a recorrer y demás, las características técnicas. Estos trenes, estos eran de trocha media. Bueno, acá tienen un esquema, un dibujo, donde se ve la vista en planta con las comodidades, los asientos, las distintas clases y demás. Este era de trocha media. Acá tenemos una vista de la fábrica Ganz en el momento que estaban produciendo todos estos coches simples para trocha métrica, para los ferrocarriles del Estado. Acá tienen, por ejemplo, 3 coches que eran los de trocha ancha, como ven acá en este esquema. Y acá viene algo curioso. Estos trenes, que eran para trocha ancha, llegaron a la Argentina cortados en la mitad, no vinieron enteros. Como las grúas en el sur no tenían capacidad para poder izar el coche completo, llegaron a la Argentina divididos en 2. Como pueden ver en la imagen que está arriba a la derecha, ahí están todavía en Hungría antes de llegar al país. Así vinieron cortados, como se ve ahí. Y acá en la Argentina lo que hicieron fue unirlos, soldarlos, para ponerlos en servicio. Esto es algo realmente curioso porque diría que de todo el material que vino a la Argentina, coches remolcados, coches motores, diésel y demás, que yo sepa fue el único caso de esa manera. Bueno, posteriormente se siguieron comprando este tipo de coches motores. De estos había varios tipos y clases para distintos servicios, de primera clase, única clase, con bar, sin bar, con furgón, sin furgón, que anduvieron prácticamente en toda la geografía de la Argentina. Córdoba, Salta, prácticamente en todo el país, en las 3 trochas. Acá tenemos, otra vista interior de cómo eran esos trenes, con un salón de primera clase, de segunda clase, cómo era el compartimiento sanitario, el pupitre de comando de la cabina principal, que es ese que ven ahí, una imagen de la estación Retiro, donde se ve 2 tipos de coches motor, los Ganz simples, y el que está más a la derecha es el TL, tal cual, local. Bueno, acá hay otro tipo de estos coches simples. El de abajo de todo era solamente con furgón para el transporte de encomiendas y demás.
lo que antiguamente en ferrocarriles se llamaba lotes acelerados, algunos de ustedes se acordarán probablemente. Acá llegaron más trenes en 1938 para la trocha media, lo que con los años, después de la nacionalización, fue el ferrocarril General Urquiza. Bueno, y este es un cuadro básicamente con todos los tipos, qué tipo, la trocha, qué año de fabricación y demás, de todo lo que eran los coches motores Ganz simples, los que vimos recién. Y hay un renglón marcado en rojo, porque esos coches no llegaron a venir al país, porque estalló la Segunda Guerra Mundial y quedaron en Hungría. Ahí se los adaptó para usarlos, digamos, en el lugar de origen, digamos. Hasta ahora vimos exclusivamente los trenes Ganz, los coches motores Ganz que compró el Estado Nacional. Pero los ferrocarriles privados de la Argentina también compraron coches motores Ganz, como por ejemplo donde era una característica muy común de los coches motores Ganz, que el motor diésel, con la caja de velocidades, el compresor de aire, el generador y demás, estaban montados sobre el bogie que estaba inmediatamente debajo de la cabina de conducción principal. Estos los compró en su momento el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, de capitales británicos, y este se denominaba, o lo denominaron acá, mejor dicho, BAP1. Estos coches llegaron a armarse acá en Talleres Junín. Vinieron con todas las piezas afuera, el bastidor, el motor, los bogies y demás, y se terminaron armando acá, algunos de ellos. Bueno, acá tienen, por ejemplo, un esquema de cómo eran interiormente estos coches, donde se ven los asientos de distintas clases, el furgón, las cabinas de conducción. Y otro de los ferrocarriles británicos privados también compró trenes diésel Ganz. En este caso, el Central Argentino, que luego de la nacionalización pasó a ser el ferrocarril Mitre. Estos trenes eran 12 trenes en total dobles articulados, que eran denominados de alta velocidad, porque eran dos cuerpos, ambos con cabina de conducción y un motor diésel, por lo cual tenían un poder de aceleración bastante interesante. Había dos tipos de trenes, uno para servicios de media distancia y otro para servicios más locales, como más de cercanías, como dirían los españoles. Por ejemplo, como era originalmente, con el esquema ese del Central Argentino rojo oscuro, y luego cómo fueron repintados, como se ve en la figura de abajo. Acá tienen, por ejemplo, los dos tipos, el tipo A y el tipo B, con las distintas comodidades y demás. Y pasamos ahora a lo que fueron los trenes del Estado también, en este caso para la trocha ancha. Acá dice varios trenes, pero en realidad eran dos de trocha ancha con estas características. Este se denominó, o lo denominaron acá, mejor dicho, tren diésel Bariloche. Eran dos formaciones de lujo, eran una tripla, con un coche motriz en cada extremo y un remolque intermedio. Uno de los motrices extremos tenía compartimientos individuales y el coche del otro extremo era todo salón. Uno de estos trenes luego se decoró con un esquema diferente y se lo llamó Huemul, porque Huemul era un animal característico de la Patagonia Argentina. Acá tienen algunas imágenes de cómo eran esos trenes. A la derecha tienen el bogie con el motor diésel arriba, la caja y demás, y algunas vistas de lo que era el interior de esos trenes. Acá ya lo tienen con la decoración del Huemul. Acá tienen un dibujo donde se lo ve pintado de plateado, acá se lo ve blanco obviamente, que era la decoración original, y el coche de abajo, uno de los motrices, se representa acá de esta manera con la decoración que tuvieron posteriormente uno de esos trenes al que se lo llamó Huemul. Acá tienen, por ejemplo, una vista del pupitre de conducción de la cabina y abajo un cuadrito con algunas características técnicas. En este caso son trenes de trocha métrica, eran muy parecidos estos trenes. Uno era el Ganz Catamarca, que era una tripla también con un coche motriz en cada extremo y un remolque intermedio. El Catamarca era para recorridos de media y larga distancia. Y el otro era, en este caso los dos son Catamarca, pero el otro que era muy parecido era el que vimos antes, el Ganz TL, que era un tren local, Ganz local. Acá tienen un esquema de cómo era el Catamarca, trocha métrica,
alguna vista del interior. Y pasamos ahora a la línea, al ferrocarril, nuevamente Buenos Aires al Pacífico. En este caso, estos se llamaban coches BAP2. Eran más modernos que el BAP1 que vimos antes. Y estos fueron, si yo mal no recuerdo, los que se terminaron de carrozar o armar en Talleres Junín, del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Acá tienen, en este caso hubo dos tipos de coches, una versión para pasajeros y otra versión que era todo furgón para el transporte de encomiendas y demás. Acá tienen otra versión del BAP2, aún en servicio. Y en este caso, volvemos a la trocha métrica. Y acá tenemos el GANS, el tren triple GANS TL, para servicios locales. Básicamente la diferencia era que era un tren menos lujoso, no tenía compartimientos independientes, individuales, era todo salón, digamos, y tenía, en el caso de los motrices, el coche de arriba y el de abajo, una cabina de conducción auxiliar en el extremo opuesto a la cabina principal. Esa era básicamente una de las principales diferencias con el Catamarca, que era de larga distancia. O sea que, eventualmente, uno de estos coches podía correr individual, o sea, uno solo, sin conformar la tripla, digamos. Bueno, ahora pasamos a los GANS de 4 y 5 coches. Estos trenes, que eran también de lujo, eran para servicios de larga distancia. El de 4 coches tenía simplemente un bar en uno de los coches. Cada una de las puntas con cabina de conducción eran motrices y el resto, los dos intermedios remolcados. Acá tenemos algunas vistas. Ahí tenemos una vista del buffet. Y en esta de acá abajo vemos el motor diésel que estaba cubierto, digamos, por un protector, por un capot, e inmediatamente adelante estaba la cabina de conducción. Acá tenemos un esquema de cómo eran los de 4 coches. Acá lo tenemos también circulando, entrando a Mendoza, si mal no recuerdo esta foto. Y en este caso vemos cómo eran algunas de las partes interiores del de 5 coches, que en este caso tenían una cocina, porque además tenían un coche comedor, un coche restaurante, mejor dicho. Acá tenemos algunas de las vistas internas, con asientos reclinables y además giratorios para acomodarlos según el sentido de marcha. Y llegaron a correr trenes de 4 y 5 coches acoplados que se les llamó servicio tronador, que iban de Retiro a Mendoza, por ejemplo. Los de 5 coches, a diferencia del de 4, tenían aire acondicionado. Esa era una de las principales diferencias. O sea, era más lujoso este. Aunque eran mecánicamente y de diseño prácticamente iguales. Acá tienen lo que les decía, los asientos además reclinables podían ser girados para orientarlos según, digamos, el sentido de marcha. ¿Cómo eran antiguamente los trenes en nuestro país? Acá tienen, por ejemplo, cómo era ese tren de 5 coches. El coche que está debajo del motriz, acá en el dibujo hay uno solo, pero eran 2, con lo cual se formaba 5. Y el coche anterior al último es el comedor, el restaurante. Y vamos ahora a la trocha media, de lo que fue posteriormente la línea Urquiza. Estos trenes eran de 4 coches, eran GANS también de 4 coches, donde vemos el conductor inmediatamente detrás, el motor diésel, o sea que el asiento del conductor se sentaba prácticamente arriba de la tapa del motor diésel, el conductor. Me imagino el ruido que tendría y el calor, pero bueno, era otra época. Inclusive la foto de arriba es en la estación Federico Lacroze, donde se ve asomado a la derecha del GANS un coche motor Fiat 7131, la cabina auxiliar, que recién se estaban incorporando estos trenes en la línea Urquiza. Estaban flamantes, digamos. Acá, bueno, tienen una vista arriba de un GANS de la Urquiza ya fuera de servicio en Paraná. Ahí tienen otras vistas, digamos, de lo que era el bogie con el motor y un interior, el comedor. Y estos trenes tenían una particularidad muy especial. En esa época no existía todavía el puente Zárate-Brazo Largo, o sea que todos los trenes de la línea Urquiza tenían que cruzar mediante ferrobarcos. Ahí vemos un atracadero de uno de los ferrobarcos donde está justamente ingresando un coche motor el ferrobarco, pero tenían un huelgo muy importante entre coche y coche. Se podían inclinar bastante uno respecto del otro por esto. Bueno, ahora lo vamos a ver. En las dos imágenes de arriba es como empezaron a circular y como luego la línea Urquiza o el ferrocarril Urquiza los pintó.
Muchos coches motores en esa época estaban pintados así. Como empezaron a circular los Fiat, los 71-31, con estos dos tonos de verde, o mejor dicho, amarillo crema y verde. Y acá tienen lo que les decía. Ahí ven la popa del ferrobarco y ahí tienen esa rampa que era la que permitía que oscile de acuerdo a la altura de la marea. Si la marea estaba más alta, obviamente eso hacía que la rampa esté más inclinada. Y eso es lo que yo les contaba, la capacidad que tenía de oscilar un coche con otro. Por eso además eran más cortos que los trenes de trocha ancha, justamente porque estos eran embarcados. Bueno, y ahora pasamos a Ganz-Mabag, que fue, tengo entendido, otra época de Ganz, cuando se fusionaron o se asociaron Ganz y Mabag. No eran todos Ganz, ni eran todos Ganz-Mabag. Pero Ganz-Mabag hubo pocos en realidad. Por ejemplo, tenemos las duplas que llegaron de trocha métrica para la línea Belgrano. Inclusive en la foto de arriba vemos un tren cuádruple, dos duplas acopladas, en viaje de prueba en Hungría, en vías de trocha media. Ven inclusive que hay una catenaria, era un corredor electrificado. Para esto Ganz fabricó bogies especialmente de trocha media. Por eso verán que no tiene el faldón, justamente porque el bogie era más ancho, de trocha media. Con esos bogies que se fabricaron especialmente, se hicieron los viajes de prueba de los primeros de estos coches en Hungría. Acá tienen otra vista de lo que era el interior, la cabina de conducción principal, y en la imagen de abajo vemos cómo era la dupla y la cabina auxiliar. La cabina auxiliar se le abrían dos puertas adelante y se asomaba el fuelle cuando querían acoplar dos duplas y hacer un tren de 4 coches. Era distinto al sistema del Fiat 71-31, que ya traía el fuelle sin necesidad de abrir esas puertas. Con el correr de los años, cuando estos coches decidieron prácticamente quitarlos de servicio, muchos de ellos empezaron a ser modificados y convertidos a coches remolcados con locomotoras, por lo cual se les eliminó el farol arriba de las puertas frontales y las ventanillas de la cabina de adelante, y anduvieron bastante tiempo así en el Belgrano, en, digamos, los servicios de Buenos Aires a González Catán y sobre todo en el de Puente Alsina a Marinos del Crucero General de Belgrano, sobre todo en ese ramal. Arriba tenemos a la izquierda la estación Santa Fe y así es como vinieron decorados estos trenes, plateados con esas franjas azules, y en la imagen de la derecha ya lo vemos decorado como terminaron sus días de servicio, a excepción de uno que tuvo en su momento el tren de las sierras, que fue decorado de otra manera y que lamentablemente terminó incendiado. Acá tienen abajo una pequeña ficha técnica de esos trenes, y así eran. Había dos tipos de coches motrices, como el de arriba, por ejemplo, con furgón más grande, o como el de abajo, con furgón más chico, y también había dos tipos de coches remolcados, uno con bar y otro sin bar. Y para la trocha ancha también hubo de estos trenes. Recordamos que estos eran Ganz-Mabag, estos eran de trocha ancha, llegaron para la línea San Martín. Eran prácticamente iguales técnicamente que los de trocha métrica. Acá lo tenemos en servicio y acá en el garaje o depósito kilómetro 1 de Retiro, que de paso les cuento que el garaje de Retiro, kilómetro 1, fue hecho especialmente para los coches, para los trenes diésel Ganz de 4 y 5 coches. No existía ese lugar, ese depósito, que después se terminó usando para locomotoras. Bueno, acá tenemos otro esquema de esos de trocha ancha. Voy a ir rapidito porque me sacan del aire. Acá tenemos lo que era el tren diésel alta montaña, que anduvo, digamos, en recorridos de Mendoza, Las Cuevas y demás, que tenía, este era diésel eléctrico, a diferencia de todos los demás que eran diésel mecánicos, diésel hidráulicos. Tenían freno dinámico, o sea, eléctrico. En el coche intermedio tenían en el techo todas las resistencias para el freno eléctrico. Acá tenemos, vamos de vuelta, bueno. Y tenían además en el coche intermedio, que era con bogie de 3 ejes, en el eje del medio cremallera, para los ramales con rampa de alta montaña. Y este es un tren Ganz, el que se iba a denominar tren diésel Rosario y que nunca llegó a la Argentina, por el mismo motivo que les conté antes, porque la guerra impidió que lleguen al país, entonces fueron adaptados para funcionar en el país de origen.